Cornelio fue salvo antes de bautizarse en Hechos capítulo 10? Algunos amigos nuestros dicen que Cornelio fue salvo antes de bautizarse porque el Espíritu Santo cayó sobre él y su familia en Hechos 10:44 antes que fueron bautizados en Hechos 10:48. Por tanto, dicen ellos, nosotros también somos salvos antes de bautizarnos. Pero hay varios problemas con este concepto. En primer lugar, la caída del Espíritu Santo sobre la gente jamás fue en sí una señal de salvación. De hecho, el Espíritu Santo cayó varias veces sobre gente que se encontraba en pésima condición espiritual. Algunos ejemplos. Balaam, Números 22-24. Dice Números 24:2 que antes de dar Balaam su profecía, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Significa que Balaam era salvo? No, Balaam llegó a ser asociado con los falsos maestros y con la apostasía en textos como Apocalipsis 2:14, la segunda carta de Pedro 2:15-16. Otro ejemplo, el rey Saúl y sus secuaces. Primer libro de Samuel, capítulo 19, de 20-24. Cuando el rey Saúl envió a sus soldados para arrestar a David, dice la Biblia, vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Saúl envió a otros mensajeros y también profetizaron. Versículo 21, y por fin fue Saúl mismo a buscar a David. Y dice el texto, también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando. Saúl y sus hombres eran buenos hombres, salvos delante de Dios, eran malísimos. Y Caifás, Juan 11:49-52, sin darse cuenta, Caifás, el sumo sacerdote cruel y malo, fue instrumento del Espíritu Santo. Dijo que Cristo iba a morir por el pueblo. Dice versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino profetizó que Jesús había de morir por la nación. La profecía que Dios habló por medio de Caifás no fue señal de su salvación. Era un hombre lleno de iniquidad. Pero un segundo punto. El caso de Cornelio fue único porque era el primer gentil que llegó a ser cristiano. Hoy Dios no envía el Espíritu Santo sobre nosotros antes de bautizarnos, pero en el caso de Cornelio, Dios quiso mostrar en una forma abierta y visible y dramática que había aceptado a los gentiles como candidatos para el bautismo. Es un error pasar por alto todos los otros casos bíblicos de conversión y decir que el de Cornelio es el único que debemos tomar en cuenta. Es que el caso de Cornelio fue la excepción y no la regla. Pero un tercer problema. El único bautismo de Cristo en agua fue para perdón de los pecados. Hechos 2:38, Hechos 22:16, etc. Hay un solo bautismo literal en agua, Efesios capítulo 4, y es para perdón de los pecados. Después de recibir Cornelio y su familia las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo, Pedro mandó que fueran bautizados. No lo sugirió, lo mandó. Y puesto que el único bautismo de Cristo en agua es para perdón de pecados, por implicación,
Cornelio y su familia todavía no habían sido lavados para el perdón de pecados. Jamás hay ejemplo en el Nuevo Testamento del bautismo de los ya salvos, sino de los que buscaban la salvación. No se lava a la ropa que ya está limpia, solamente se lava la ropa sucia. En conclusión, la caída del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia no fue señal de su salvación, tal como no fue señal de que Balaam, Saúl y Caifás y otros malos fueron salvos. Fue sencillamente señal de que eran buenos candidatos para el bautismo a pesar de ser gentiles. Decir otra cosa es decir algo que las Escrituras no enseñan. Muchas gracias por haber visto el video. Dios les siga bendiciendo.